Pero refiriéndonos a este tema de la energía lumínica, vamos a pasar a un proceso importante que sucede. El proceso de la fotosíntesis. El proceso de la fotosíntesis. Y Lara, ayúdenos con la lectura. La fotosíntesis es un proceso químico que consiste en la conversión de materia inorgánica a materia orgánica, gracias a la energía que aporta la luz solar. ¿Qué nos quiere decir esto? En sí, la fotosíntesis es aquel proceso que emite ¿quién? Las plantas. En sí, las plantas son las que hacen este proceso de la fotosíntesis en el cual transforman la materia inorgánica a materia orgánica, gracias a quién? A la luz que nos brinda el sol, a esta energía lumínica. ¿De acuerdo? ¿Cuál es el proceso? Sí, ¿cuáles son los pasos para que se realice la fotosíntesis? Primero, tiene que recibir luz solar, ¿verdad? El agua y los minerales que existen en el suelo absorben a través mediante ¿qué? ¿Qué tiene la planta para abajo de la tierra? La raíz. La raíz. Mediante las raíces, la planta absorbe el agua y los minerales que el suelo le puede brindar. Esta agua empieza a circular dentro de la planta, absorbiendo nutrientes, llegando a las hojas, pasando por el tallo, llegando hasta las hojas, para realizar el proceso de la fotosíntesis. En sí, ¿cuál es el proceso de la fotosíntesis? Transformar esta agua en oxígeno. ¿Mediante qué? Mediante la luz, mediante el dióxido de carbono. La planta tiene este proceso, este milagro, se podría decir, de transformar, purificar el aire, transformar el aire de una contaminación a aire limpio. Y este es el proceso de la fotosíntesis. La planta utiliza los rayos del sol para filtrar estos nutrientes que la planta absorbió a través de sus raíces, y así cuando llega el rayo solar a la planta empieza a evaporarse, ¿no es cierto? Y esto provoca que sea producido un oxígeno. Esta evaporación hace que se evapore el agua, la humedad de la planta, y provoca el proceso de la fotosíntesis, que es en sí producir oxígeno limpio. Creo que esta es una de las etapas más importantes, una de las más importantes de la vegetación, de la biodiversidad, del suelo. Porque recordemos que nosotros, ¿qué respiramos? Oxígeno, ¿no es cierto? Sin oxígeno no podemos vivir, no, literalmente no podemos vivir. Entonces las plantas son las quienes se encargan de purificar el aire a través de qué proceso. ¿De qué estamos hablando? ¿Cómo se llama ese proceso? A través del proceso de la fotosíntesis. A través de la fotosíntesis.
Una vez que la planta ha realizado su proceso de la fotosíntesis, los compuestos que producen también también son producidos para nuestra alimentación y así también volver a poblar más vegetación, ¿verdad? En este proceso de la fotosíntesis. Fórmula de la fotosíntesis. Como todo proceso químico, la fotosíntesis tiene una fórmula. Es igual en las plantas y organismos que llevan a cabo esto. Dicho proceso de la fotosíntesis de las plantas es, a ver, ¿quién sabe leer esta fórmula química? Yo, señorita. A ver, vamos. Ya. Fórmula de la fotosíntesis. Como todo proceso químico, la fotosíntesis tiene su fórmula. En este caso, es igual en todas las plantas y organismos capaces de llevarla a cabo. Dicho proceso de la fotosíntesis de las plantas. 6H2O más 6CO2 más luz igual 6H12O6 más 6O2. ¿Qué significa todo esto? La fórmula anterior del proceso de la fotosíntesis significa que para realizar el paso elemental de la fotosíntesis de las plantas son necesarias la presencia de 6 moléculas de agua H2O, la presencia de 6 moléculas de dióxido de carbono CO2, el aporte de fotones o energía lumínica. Esta de aquí, a ver. Esta de aquí es la fórmula de la fotosíntesis. Esta de aquí es la fórmula de la fotosíntesis. C6H12O6 más CO2. Pero ¿cómo llegamos a esta fórmula? Necesitamos 6 partículas de agua, porque recordemos cuál es la fórmula del agua. H2O. H2O. Chamo. Esta es la fórmula del agua. Entonces dice que necesita, para que se forme la fotosíntesis, necesita 6 moléculas de agua más 6 moléculas de CO2 más la luz lumínica, que es la luz del sol, formando la fórmula de la fotosíntesis. ¿De acuerdo? Esta es la fórmula de la fotosíntesis. Esto significa que para realizar el paso elemental de la fotosíntesis de las plantas necesitan la presencia de 6 moléculas de agua, 6 moléculas de dióxido de carbono y los aportes que la luz nos pueda brindar. ¿La luz de quién? La luz de que necesita la luz del sol, ¿verdad? ¿Cuál es el aspecto más
importante acerca de la fotosíntesis? ¿Qué es lo más importante que la fotosíntesis nos pueda brindar? Es la que produce el oxígeno para vivir. Tanto, creo que todos los seres vivos, animales, plantas y seres humanos. La importancia de la fotosíntesis es que es la responsable del oxígeno, de darnos oxígeno, de producir oxígeno, y es la que nos permite vivir. Es la que nos permite vivir a través del proceso de la fotosíntesis. ¿De acuerdo? ¿Ustedes qué opinan? ¿Qué opinan? A ver, vamos a participar. En una parte de lo que estamos explicando dice que hablamos del suelo, también recuerden que hablamos del suelo. Decía, tiene que estar recubierto de vegetación. Entonces, esta vegetación es la que se encarga de producir la fotosíntesis. ¿Qué sucedería si existiera mucha vegetación? ¿Y qué pasaría si no existiera o estuviera en peligro de no existir la vegetación? ¿Quién quiere participar? Repito nuevamente. Hablamos del suelo. Para cuidar el suelo tiene que estar con vegetación. Esta vegetación nos referimos a las plantas, que son las encargadas de realizar el proceso de la fotosíntesis. Y la fotosíntesis es la encargada de darnos oxígeno que nos permite vivir. Ahora hay dos posiciones. ¿Qué pasaría con todo lo que hemos hablado con el suelo, con la energía, con la fotosíntesis? ¿Qué pasaría si existiera demasiada vegetación? ¿Y qué pasaría si estuviéramos escasos de vegetación? ¿Qué pasaría? Sí, se habría más, yo creo, o sea, en mi ignorancia, no estaríamos viviendo lo que estamos viviendo hoy en día, tanta contaminación, tanta pérdida de suelo y todo eso. A eso se refiere cuando hay poca vegetación. No, si hubiese más vegetación, más de la fotosíntesis. Ya, a ver, Fausto, ¿qué nos puede comentar? Creería que habría menos vida, ¿no? Habría más vegetación, pues por ende el espacio ocuparía a la vegetación y tendríamos menos espacio para los seres humanos, creo. Cuando exista más vegetación. Y cuando Sí. no exista mucha vegetación, ¿qué nos puede Eh, decir Marco? Está aquí, ¿verdad? Aquí estoy. Está Aquí aquí. estoy. ¿Qué pasaría Si ya no existiera mucha vegetación? Porque su compañero Fausto nos dice un ejemplo cuando existiera mucha vegetación, que habría más animales y menos espacio para los humanos. Y yo le pregunto, ¿qué pasaría todo contrario si no existiera mucha vegetación? ¿Qué pasaría con todo lo que hoy hemos hablado? Con el suelo, No con... habría vegetación, no tendríamos un aire puro. Habría más contaminación del monóxido de carbono. No tendríamos un buen aire, un buen oxígeno si no hubiera vegetación. ¿Solo un oxígeno? Oxígeno, sí, Alimentación, ¿verdad? bueno, sí, es verdad, alimentación, Alimentación, fríos vestimenta, y tantas cosas, ajá. ya. Entonces, ¿qué hemos hoy deducido, no? Todo esto
que la tierra nos brinda, que la biodiversidad que existe en la tierra nos brinda, es un camino, es un proceso que necesitamos del suelo, que vimos del suelo y cómo se formó, a través de los microorganismos, a través de la materia orgánica, pasamos a la vegetación, que es la responsable de nuestra alimentación, que es la responsable de nuestro aire, y también terminamos con el proceso de la fotosíntesis. Cuando no exista mucha vegetación, ¿qué va a suceder con el suelo? Va a sufrir una erosión, que es lo que ya vimos, ¿no es cierto? Entonces, cuando sufre una erosión, ya ese suelo se vuelve infértil. Ese suelo se vuelve infértil para dar vida a una vegetación. Y ahí desencadenaría un montón de factores que no ayudan a la humanidad, como falta de alimentación. ¿Por qué falta de alimentación? Porque aparte que las plantas nos dan a nosotros nuestros propios frutos y vegetales, ¿qué otras especies, qué otros seres humanos se alimentan del pasto, por decirlo así? Los animales, ¿verdad? ¿Qué comemos nosotros? ¿Qué proteína comemos nosotros? Comemos ganado, comemos cerdo, comemos pollo. Entonces, todas estas consecuencias arrastran a una degradación lenta, a una degradación lenta. Ahora vamos por el otro lado. ¿Qué pasaría si existiese mucha vegetación? Por ahí Fausto nos decía, nosotros no vamos a tener donde vivir. Hablamos de territorio, ¿verdad? En ese caso hablamos de territorio. ¿Qué pasa si tenemos mucha vegetación? Recordemos que existe una teoría en la que si existe mucha vegetación, va a existir un congelamiento. Aparte de que nuestro aire va a estar limpio, porque son los que se encargan del proceso de la fotosíntesis, nuestro planeta se va a volver frío. Porque recuerden, ¿quién no se oculta debajo de un árbol para cubrirse del sol? Ahora, imaginemos que existe gran vegetación. Los rayos ya no van a filtrar al suelo. Solo va a existir agua. ¿Y qué decíamos con la luz del sol? Que la luz del sol evapora el agua y se hace este proceso de condensación y precipitación. ¿Qué pasa si existe mucha vegetación? Existe una teoría que va a existir fríos y congelamientos de si hay vuelta de más vegetación. Cuando hay estas campañas de siembra un árbol, está bien, está correcto, pero tampoco en exceso, porque puede existir este tipo de repercusiones, ¿de acuerdo? Hasta ahí nos vamos a quedar en esta materia y la siguiente hora tenemos lengua y literatura. 9:20 nos volvemos a conectar, que es la hora que inicia la otra clase. De esta clase, ¿todo está claro? Hemos visto el suelo y algunas propiedades del suelo, hemos visto formas de degradación del suelo, formación del suelo, hemos recordado algunas de las energías y esto lo que lleva a la fotosíntesis. Y aquí les adelanto que van a tener una tarea acerca de los tipos de suelo, y qué vegetación crecen en esos tipos de suelo. ¿Ya? Todo esto es, sí, como les comento, yo tengo que empezarles todas las semanas en día. Entonces,
De esta materia, esa va a ser la tarea. ¿De acuerdo? Nos conectamos 9:20 para la siguiente hora. Hasta luego.